Vamos a orar entonces. Voy a pedirle ahí a nuestra hermana Elizabeth que pueda conducirnos en oración y puedas, por favor. Oremos. Amantísimo Dios y gran Padre Celestial, cuán hermoso, qué privilegio cuando nos unimos los hermanos para poder estudiar tu santísima y eterna palabra. Permite, Señor, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu permee en nuestro intelecto y en nuestros corazones, que podamos regocijarnos en tu palabra, que cada día podamos aprender más y más de ti, que podamos nosotros aferrarnos a ella y que con muchísimo amor podamos llevarla a aquellas personas que todavía la desconocen. Bendice de una forma muy especial al hermano Lizama, que todo lo que preparó para esta noche sea porque tú se lo indicaste, Señor, porque eso es lo que nosotros necesitamos escuchar, porque ese es el alimento que necesitamos en esta noche. Gracias inmensas, Señor, por este privilegio tan bonito que nos da. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y a los pastores aquí presentes. Por Cristo Jesús te lo pido y te lo imploro. Amén y amén. 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 Bueno, Dios les bendice a cada uno de ustedes y vamos a dar comienzo a esta primera clase de Romanos, pero si bien es cierto, ahí dice la número 1, pero los que estuvieron en la serie el año pasado, estamos en la clase 24, si mal no recuerdo. ¿Qué significa eso? Que pasamos todo el año pasado estudiando Romanos y llegamos hasta el capítulo número 8. Por lo tanto, lo que vamos a ver a contar de hoy y en las próximas 3 clases va a ser del 9 al 16. Un tremendo desafío ver estos 6 capítulos que quedan, estos 8 capítulos que quedan en 3 clases para después darle la posibilidad a nuestro pastor Guillermo, ¿cierto?, que pueda desarrollar su clase de escatología. Bien, acompáñenme entonces al salón de clase y abran sus Biblias en el capítulo número 9. Esto va a ser de mucha lectura continua y vamos a desarrollar algunas ideas que están establecidas ahí en el capítulo número 9. Mientras usted abre su Biblia, ¿cierto?, debo indicarle que los propósitos, ¿cierto?, de la clase de hoy, ¿cierto?, están ahí, están saliendo en su pantalla. Qué lento. Ahí sí. Vamos a intentar, con la ayuda del Señor, ver todo esto el día de hoy. Que usted llegue a reconocer la soberanía de Dios y retarle, no de darle un reto, sino que de motivarle a que se someta a su soberano consejo y conocer que las promesas de Dios se cumplen en cuanto a la elección soberana. ¿Cuál es el objetivo, cierto, de esta primera elección? Es que usted sea capaz de comprender que las promesas de Dios son inmutables. Tiene mucha relación con lo que vimos en teología propia. Que usted sea capaz de comprender que Dios obra soberanamente en la consecución de su propósito eterno y que usted se sienta motivado a expresar su gratitud a Dios por su gracia hacia el pecado. ¿Cuál es la tarea que le estamos pidiendo? Sencilla, muy sencilla la tarea. Por hoy día por lo menos. Lea Romanos 9 al 11 en 3 versiones distintas y se va a dar cuenta que tiene un contenido, quizás, aparte del capítulo 8, que es el capítulo, a mi juicio, hermanos, a mi juicio, alguien puede tener una visión distinta. A mi juicio, el capítulo número 8 es el capítulo, a mi juicio, el más importante de toda la Biblia. A mi juicio. Alguien puede decir lo contrario, pero si usted lee el capítulo número 8, es como que usted le baje en una sábana y Dios le está diciendo, mira, todo esto hice por ti desde que Caín cayó, desde que Adán y Eva cayeron. Todo esto, todo lo que aparece en este capítulo 8, lo he hecho por ti, porque todos los verbos están en tiempo pasivo. Y como algo les he indicado, que los tiempos pasivos en el griego es que la acción la hizo otro, pero el beneficio lo recibe usted.
cuando los verbos en griego están en tiempo activo, es usted el que debe realizar la acción, ¿ok? Pero en el capítulo número 8 están todos los verbos en tiempos pasivos. Entonces eso indica, si usted lo lee, todo lo que aparece ahí es para usted, para que usted lo reciba esta bendición, ¿ok? Pues bien, marco teórico, ¿cierto? De los capítulos, 9 al 11, ¿cierto? El estudio inductivo, que ya se los mandé, solo el capítulo 9, 10, 11, creo que salieron como 90 páginas. Téngalo, es un material que obedece a un estudio que vengo haciendo hace ratito ya y que creo que muy pronto se va a transformar en un libro. Y el comentario número 8 de William Barclay, que nos va a mandar nuestro hermano, nuestro pastor José Miguel, me lo acaba de mandar. Yo se los voy a mandar un ratito más para que usted vaya comparando lo que estamos hablando. Y, bueno, no considere el icono que está ahí arriba. El esquema del estudio es este. Mire, en 24 clases nosotros vimos del capítulo 1 al 8, que esa es como la primera sección. El libro romano se divide en 3 partes, del 1 al 8, del 9 al 11 y del 12 al 16. Del 1 al 8 contiene material importantísimo, que voy a tratar de intentar hacer un resumen. Y de los capítulos 9 al 11, ¿cierto?, contempla la situación presente y futura de los elegidos y de qué va a pasar con el pueblo étnico de Israel, ¿ok? Y del capítulo 12 al 14, el servicio a Dios. El 12 habla del amor, habla de que usted debe renovar su mente. El 13 habla de su visión que debe tener de sus autoridades. Y el capítulo 14 habla, ¿cierto?, de un tema de conciencia, ¿ya? Y ahí lo vamos a analizar un poquito más. Y el 15 y 16, bueno, son instrucciones finales que Pablo da y que son buenas que las conozcamos. Entonces, lo que vamos a intentar con la ayuda del Señor, ven, en el día de hoy, del 9 al 11. Bien. Nunca olvide esto, que el libro romano contiene estos 5 términos que son importantes que usted conozca. La condenación, la ley del pecado, la carne, bajo la ley, bajo la gracia. Están en su PPT, léalo con tranquilidad. ¿Ya? Porque el 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Que lo que es condenación es un término judicial, un juicio que bajo el tribunal del cielo, Dios condena a los que practican el pecado, en el fondo, quienes no obedecen su ley moral. Pero usted está exenta porque no hay ninguna condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Aquellos que han sido elegidos por Dios, aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido predestinados, aquellos, cierto, que Dios les ha regenerado, aquellos que Dios ha atraído, cierto, a su Hijo. Eso. Y vamos, un pequeño resumen del capítulo, de todo lo anterior, cierto. Podríamos encontrarnos, ¿qué le puedo decir respecto a las clases, a los primeros 8 capítulos? Pablo, del versículo número 1 de Romanos 1 hasta el 1.16 se llama el proceso de saturación, es decir, donde Pablo saluda a las iglesias que estaban en Roma, porque eran varias, no eran solamente una, eran varias. La iglesia de Roma estaba constituida por gentiles, pero mayoritariamente judíos, ¿ok? Judíos que se habían convertido al cristianismo. Y Pablo, de manera magistral, en el versículo 16 y 17, habla que es el Evangelio, y dice que el Evangelio se recibe por fe y para fe, ¿cierto? Más el justo por la fe vivirá. Y el versículo 18 tiene que considerarlo usted como el inicio de una mala noticia, donde qué es lo que Pablo hace del 1.18 hasta el 3.20, nos muestra al hombre tal cual es, al hombre inconverso, al hombre al hombre impío, al hombre natural, al hombre que está alejado de Dios, al hombre que sencillamente está viviendo una vida de pecado y sencillamente no quiere
llegar a Dios. Y Pablo va explicando por qué no llega a Dios, por qué, y ahí usted es bueno que pueda leerlo del 1.18 al 3.20. Y luego en el 3.21 ya empezamos, ¿cierto?, a asomar nuestra cabecita y ver un poquito de luz, porque en el 3.21 Pablo empieza a hablar de la justificación por la fe. Y Pablo dice, wow, pero tengo la necesidad de explicarle un poquito más lo que es la justificación por la fe. Y Pablo, magistralmente, inspirado por el Espíritu Santo, usa a su gran maestro, como es Abraham, que es el padre de la fe. Para los judíos, Abraham era el padre de la fe. Pero los judíos tenían una dicotomía. Los judíos decían, sí, Pablo, está bien, la justificación por la fe, pero Abraham nos enseñó que la justificación era también por las obras. Recuerda que él, ¿cierto?, llevó a su hijo, que lo quiso crucificar y le apareció un sustituto, ¿cierto? Pero Pablo le dice en toda la carta del capítulo, en todo el capítulo número 4, ¿qué le dice Pablo? Por favor. Y con esta cuestión de tener que aprender. Sí, ¿lo viste? Chuta, se va. Allá para que... Bienvenido a todos los que se han conectado. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hace en el capítulo 4? Dice, no, la justificación, Abraham fue justificado por su fe, ¿cierto? Y le describe por qué es justificado por la fe. Y en el capítulo número 5 ya Pablo, ¿cierto?, nos va dando luz. En los primeros 11 versículos del capítulo número 5, Pablo lo que dice, estos son los beneficios de la justificación por la fe. Y dice que en Cristo tenemos paz para con Dios. Luego dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Dice que a través que conocemos la gracia, que por la gracia tenemos entrada a la gloria, que por medio de las tribulaciones tenemos esperanza, a través de las tribulaciones y de pasar las pruebas tenemos esperanza, y así empieza a enumerar una serie de cosas, y en el versículo número 11 y 12, o en el 8 me parece que es, déjenme hablarle con propiedad, el 5.8 me parece que es, fíjese lo que dice en el 5.8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido justificados por su sangre, fíjese esta frase magistral que se manda Pablo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Fíjese lo maravilloso que Pablo habla aquí. Y luego en el 10 dice, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Mira, nosotros éramos enemigos de Dios. Por eso que él del 1.18 al 3.20 de toda la carta de Romanos, él explica por qué nosotros éramos enemigos de Dios. Y solo por la gracia, solo por la justificación, solo por el sacrificio, nosotros llegamos a ser ahora amigos de Dios. Dice, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, no por nuestras obras. El 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido, ¿qué? La reconciliación. Luego, en los siguientes versículos, del 12 al 21, Pablo hace esta diferencia entre Adán, que fue el padre federal de la humanidad, que a través de nuestro padre federal nace toda la condenación a toda la humanidad y toda la creación, pero Pablo dice, pero también hay otro Adán, que es el segundo Adán, el postrer Adán, dice que es Jesucristo. ¿Okay? Luego, en el capítulo número 6, lo que Pablo hace, dice, ok, ya, les hablé, ¿cierto?, que todos eran malos, pero a través de Cristo todos podemos ser salvos, ¿cierto? Y en el capítulo número 6, Pablo lo que hace, empieza a hablar de la santificación del creyente, y que dice que nosotros debemos estar muertos al pecado. Por eso que el primer versículo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y Pablo tiene esta frase magistral, hermanos. Cuando usted lea en las cartas de Pablo, de ninguna manera, ese de ninguna manera es una frase potente que Pablo usa en todas sus cartas para decir, oye,
¿Cómo se te ocurre pensar esto? No, por ninguna manera. Eso es lo que Pablo hace con esa frase del versículo 1 del capítulo 6. De ningún modo, dice, ¿ve? O de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que Pablo hace en el capítulo número 6, empieza a hablar de la santificación, de que nosotros debemos estar muertos al pecado. Y en el versículo número 12, mire, vaya conmigo al versículo 12, del 12 al 14, dice, por tanto, es decir, respecto a lo que está anterior, del 1 al 11, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias y presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, Pablo dice, oye, si ahora tienen el Espíritu Santo, entreguen su carga al Espíritu Santo, entreguen su pecado, si ustedes no son capaces de vencer el pecado. Entréguense a la justicia. Y luego en el versículo 15 al versículo número 23, Pablo habla de la libertad del pecado. Es decir, empieza a haber una progresión en nuestra santificación. O sea, debe haber una progresión en nuestra santificación. Y llegamos nuevamente al capítulo número 7, donde Pablo hace una analogía del matrimonio para decir, oye, hubo un divorcio, ¿cierto? Por lo tanto, tú ya te divorciaste del pecado. Hace una analogía con el divorcio. Tú ya te divorciaste del pecado. Párala, no sigas pecando. Pero Pablo dice, wow, se detiene en el versículo 15. Vaya conmigo al versículo 15. Y dice, porque lo que hago, si ya después que explica en los primeros versículos, pero dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer. Yo tengo otra versión, yo tengo la versión de las Américas, usted tiene la versión Reina Valera, que es la misma, pero sígame. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, dice Pablo, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Porque lo que Pablo hace en el capítulo 6, dice que la ley es buena. La ley moral es buena. ¿Cierto? Sigamos leyendo. Así que ya no soy, ¿sabe qué? Voy a leer, porque se van a perder. Voy a leer la Reina Valera mejor. Estábamos en el 7, hay que cambiar de Biblia. En el 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está demostrando aquí? Que a pesar de que nosotros somos nueva criatura en Cristo, que a pesar que Pablo en el capítulo 6 dice, oye, ustedes tienen que empezar a santificarse, tienen que morir al pecado, pero Pablo dice, wow, pero ni siquiera yo mismo puedo dejar de pecar. Y dice, porque pruebo, en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué significa esto? Que a pesar, hermanos, hermanas, que a pesar de que nos hemos entregado al Señor, que Dios nos santificó, que vamos creciendo en nuestra santificación, en nuestra obediencia a la ley moral, a eso me refiero, pero el pecado sigue en nosotros. Fíjese, el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago. Perdón, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vuelve nuevamente a esta frase, versículo 21. Así que, recuerde que el así que es una frase conectora. Es decir, conecta todo lo que viene explicando del versículo 15 al versículo 20. Él explica esta dicotomía entre yo quiero hacer lo bueno, no puedo, lo malo que hago, eso hago, aunque no quiero hacerlo, lo hago.
Pablo dice, así que respecto a esa problemática que tiene el creyente, dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿cierto?, me deleito en la ley de Dios. El hombre espiritual, el que el Espíritu Santo le dio vida cuando nos convertimos a Cristo. Ahí nosotros tuvimos el nacimiento, o el nuevo nacimiento. Entonces dice que ese hombre interior se deleita en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos, la ley moral. Pero Pablo dice, wow, la dicotomía. Pero por la vereda del frente dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo, es decir, me lleva preso, me motiva a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se da cuenta? Es decir, hay veces que nosotros le obedecemos a la ley moral porque le obedecimos a Dios, y hay otras veces en nuestras vidas como creyentes que no obedecimos a la ley de Dios. ¿Y por qué no obedecemos a la ley de Dios? Porque en nosotros, en nuestros miembros, está la ley del pecado que me lleva cautivo. Es como la idea que Pablo da así, aquí es cuando mira, hay una serpiente que tiene una colita, ¿cierto?, que parece y que la mueve. Y cierto, para poder apresar a su presa, valga la redundancia, mueve su colita. Viene cierto el animalito, se va a comer ese gusanito que se supone que para él es un gusanito, y ahí va la serpiente y se lo come. Eso hace el pecado, hermanos. Eso hace el pecado. Nos atrae, nos lleva cautivo a obedecer a nuestra naturaleza pecaminosa. Versículo 24, por eso Pablo dice, oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, respecto a todo lo que ha dicho ya en el capítulo 7, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es fuertísimo, el capítulo 6 y 7 son fuertísimos, léalo 2, 3 veces. Si tiene dudas, ¡pum! Si tiene dudas, espérenme un segundo, que me están diciendo que no les llegó el link. A ver, espérenme un segundo, para que puedan estar en esta clase. Me interesa esta clase. ¿Quién me está diciendo que no le llegó el link? Ya, espérese, se lo voy a mandar al tiro. Ivic, aquí está Ivic. Denme 2 segundos, por favor. Se lo voy a mandar al hermano que me mandó. Ahí está. Ya, ahí está. Entonces, lea con atención 6 y 7 para que usted pueda entender por qué Pablo ahora, en el capítulo 8, dice viviendo en el Espíritu. Y el versículo 1, que es uno de mis favoritos después de Filipenses 1:6, dice, ahora. ¿Por qué ahora, hermanos? ¿Alguien me puede decir por qué Pablo dice ahora? Porque Pablo, después que magistralmente les escribe los primeros 7 capítulos, que ya lo analizamos fugazmente, perdón que fui muy rápido, pero recuerde que estamos viendo solamente del 9 al 11, del 9 al 16, pero Pablo dice ahora, después que explica magistralmente los primeros 7 capítulos, dice ahora, le dice a la iglesia, ahora, dice, ahora, en nuestro tiempo presente, ahora, en su presente, ahora, hermano, hermana, ahora, pues ninguna cataclisma del griego, condenación hay para los que están en Cristo. Es decir, no hay ningún documento alguno, es decir, no es que su situación haya mejorado ahora que está en Cristo, sino que usted ha sido transformado a la imagen de Cristo. ¿Se entendió? Lo potente que Pablo habla. Entonces, todos los versículos en el capítulo 8 están en tiempo pasivo, es decir, es lo que Dios, la Trinidad, ha hecho por usted
y usted simplemente recibe el beneficio. Los cristianos son liberados del juicio de Dios. Exactamente. Bien. Ahora, Pablo entonces termina Romanos 8 con una de sus descripciones más lindas de toda la Biblia sobre la seguridad eterna de nuestra relación con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. El apóstol expresa dicha seguridad en su afirmación de que nada nos separará del amor de Cristo, ¿cierto? Seguridad que no descansa en la espiritualidad alcanzada por el creyente, sino en la predestinación de Dios Padre y en su propósito que va más allá de perdonar, sino el de hacer de los elegidos hijos a la imagen de su Hijo Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo, si nos saltamos, los que estuvieron en las clases de soteriología, si nos saltamos al versículo 29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció intimidad, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también pues justificó. ¿Qué es justificar? ¿Alguien me puede decir qué es justificar? Excepto nuestra hermana Elizabeth, ¿cierto? Porque ella sabe lo que es justificar. ¿Qué significa que Dios nos haya justificado? Declarado inocente. Muy bien, hermano Vladimir. Eso es. Recuerde que usted antes de Cristo, cada pecado que usted cometía se iba anotando en la lista del Señor. En el cielo, yo lo grafico así, la Biblia no lo dice, pero yo lo grafico así, para que pueda entenderlo. Dios tiene una libretita de nota que decía Vladimir. Y usted y Vladimir, desde que nació, todos sus pecados, desde niño, Dios empezó a anotárselo, ¿cierto? Y la lista es larga, Vladimir, ¿o no? Y la mía, imagínense, yo llegué al Señor a los 27 años, 26 años. O sea, 26 años antes de puro pecado, po. Si yo pensaba, pecaba. Si yo caminaba y pecaba. Me sentaba y pecaba. Me paraba y pecaba. Caminaba y pecaba. Corría y pecaba. O sea, toda mi vida fue constantemente de martirio. Viví feliz, sí, no lo puedo negar. Pero resulta que sin Cristo, sin la soberana voluntad de Dios, sin Cristo en mi vida, todas mis acciones están contaminadas por el pecado. Entonces, cuando llegamos a Cristo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Dios? Nos justifica. Y como decía el hermano Vladimir, me dice, Daniel, Freud, Germán, Jorge, Sergio, Víctor, Miqueas, Eduardo, Elizabeth, ya no hay ninguna condenación. Todos tus pecados fueron borrados. Y ahora yo te declaro, dice Pablo, dice Dios, yo te declaro inocente. Es como que nunca hubiésemos quebrado un huevo frito. Pero ojo, esa declaración es permanente. No es que usted se entregó al Señor, ¿cierto? Fue declarado inocente y ahora usted tiene que luchar contra esa naturaleza que aún permanece en usted, como lo veíamos en el capítulo 7. No, porque usted ahora ya no lucha solo. El Espíritu Santo que está en usted lo lleva de triunfo en triunfo. De gloria. Por eso, claro, por eso, hermanos, aquel creyente que se dice ser creyente y vive de pecado en pecado, de pecado en pecado, yo dudaría de su salvación. Yo dudaría, ¿cierto?, que ese hermano o ese creyente realmente es una persona que haya sido convertida genuinamente. Vladimir, tú levantaste la mano. Sí, hermano, es que me quedé con un alcance que en el capítulo 7, ¿ya? El 7, que hablaba de que el pecado que lo hacía él, pero no lo quería hacer, Pablo lo habla con un pesar. ¿Con un qué?
con un pesar. Así. Porque en el versículo 24, cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, lo por lo menos yo he visto es que se usa este texto como para justificar muchas veces las malas acciones dentro de la iglesia. Pero Pablo acá lo hace como un pesar. A él le pesa este pecado, no lo quiere hacer, le duele. Y por eso, obviamente, como le duele, en el versículo 8 dice, pero no hay condenación porque me duele, yo no lo quiero hacer. No hay condenación. Porque dentro está, o sea, Cristo vive en mí. Exactamente. Porque hay un pesar. Exacto. Exactamente, gracias a Vladimir. Sí, exactamente. Lo que dice nuestro hermano Vladimir es muy, muy exacto. El versículo 24 del capítulo 7, por eso dice miserable. O sea, él dice, ¿cómo puedo hacer esto? Dice, ¿cómo puedo hacer el gran apóstol San Pablo? Algunos dicen que este capítulo 7 no es para la iglesia. Pero si Pablo dice, yo hago esto, yo hago este otro, no lo puedo hacer. No, esto es para la iglesia. Esto es para el creyente. Capítulo 6 y 7 es para el creyente. Los únicos capítulos, escucha bien, los únicos capítulos o la única parte de Romanos que no es para la iglesia es del 1.18 al 3.20. Para que pueda entenderlo. La sección del 1.18 al 3.20 no es para usted. Es para usted antes de Cristo. No sé si me explico. ¿Sí? Es decir, todos los actos que están descritos del 1.18 al 3.20, usted los practicó. Es decir, yo los practiqué. Yo era así. Todo lo que describe del 1.18 al 3.20, eso era lo que yo hacía. Pero ya más adelante, ¿cierto? El 3.21, Pablo dice ya, ahora les voy a dar una buena noticia. Y están justificados solo por la fe. Entonces, cuando llegamos ya al versículo 39, o del 37 mejor, del capítulo 8, dice, antes, ¿cierto? Antes, lo que explica, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que explica en todo el capítulo 8. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tiempo pasado, nos amó en la eternidad, por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Pablo no habla de inseguridad. Ojo, Pablo no habla de inseguridad, hermanos. Pablo dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni todo lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo. Fíjese, y ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremenda frase se manda Pablo para decir, oye, párenla, si ya no tenemos condenación, no hay nada que se pueda crear que nos pueda separar del amor de Cristo, inclusive tu pecado. Y como decía el hermano Vladimir, esto no es concesión para pecar. No. Porque aquel que considera que después que usted llegó a Cristo dice, no, ya ahora soy salvo, ya hago lo que quiero, usted no ha entendido la vida en Cristo. Usted no ha entendido estar en Cristo, hermano. Yo creo en la seguridad de la salvación, pero ojo, si yo vivo como quiero vivir, si yo vivo, cierto, cayéndome a cada rato, tal vez mi conversión no fue genuina, pues. Por eso que yo tengo un tema, lo pueden ver en mis redes sociales, que se llama la famosa confesión de fe, que lo hablábamos, creo, la semana pasada. Eso de que, hermano, pase adelante y reciba al Señor. Repita conmigo esta oración. Esa oración del pecador recién nace con Charles Fiennes, 1800 y algo, 1830, si mal no recuerdo. Antes de eso, los 17 siglos anteriores, nunca la iglesia hizo esta famosa confesión de fe. La iglesia lo que hace en los 17 siglos es incentivar que el inconverso
tiene que arrepentirse de sus pecados porque debe tener conciencia que ofendió la santidad de Dios. Y una vez que tiene conciencia de que ofendió la santidad de Dios y que vivió toda su vida en pecado, y reconoce su inhabilidad, ¿cierto?, espiritual para llegar él a Cristo, y que es Cristo quien de una u otra manera, a través del Espíritu Santo, lo arrastra a Cristo, y lo confiesa ahí. Yo confieso que he pecado contra el cielo, contra todo el mundo. Perdóname, me arrepiento. Y recibe a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa es la forma de evangelizar, hermanos. Ojo con eso. No lo vamos a ver en otro momento. Maestro. Manda Marta, por favor. Sí, es que usted dijo, ¿verdad?, hace poco, que dudaba. La palabra utilizó que dudaba de una persona. Sí, yo podría dudar, pero no soy yo quien para decir si eso o no. Sí, pues. Si yo conozco un hermano. ¿Ah? Si yo en la iglesia veo que un hermano. Sí, exacto. Sí. Si yo veo en la iglesia que alguien pasó adelante a recibir al Señor, pero lo conozco, es mi vecino, estoy pensando. Y yo no veo ningún cambio. Y lo veo, ¿cierto?, que sigue maltratando a su esposa, o qué sé yo, lo sigo viendo de la misma manera que lo veía antes, enojón con sus vecinos. Yo voy, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a este hermano? Y pasa el tiempo, pasan los meses, y lo veo igual. ¿Dónde están las obras ¿dónde están las obras de la conversión? Por sus frutos los conocerás. Los frutos. Santiago capítulo número 5. Santiago capítulo número 5. Mire lo que dice Santiago. Sí. Veámoslo, lo que dice Santiago. No estamos desviando el tema, pero sí es bueno que lo entendamos para que podamos entender del 9 al 11. Santiago dice, hermanos míos, dice, anótelo para ahí, el capítulo 2, versículo 14, de ahí para adelante, de Santiago, dice, hermanos míos, dice el Jacob, que este es el medio hermano de Jesús. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré, dice Santiago, mi fe por mis obras. ¿Se entiende? Por mis obras. Si yo digo que creo, yo tengo que mostrar que creo. ¿Cómo lo muestro? A través de mis obras. Miren lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, dice, que la fe sin obra es muerta. Versículo 21. Y esta es la justificación de Santiago. Este es el fundamento de Santiago. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hace una pregunta. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué fue lo que justificó a Abraham? Su fe. Lo que está haciendo Santiago dice, momentito, si tú dices que crees, tienes que demostrarlo a través de tus obras, pero tus obras no te salvan, tus obras no te mantienen tu salvación, sino que es la fe. Porque por la fe fuiste justificados. Pero si tú me dices que fuiste justificado por la fe, muéstrame a través de tus obras que fuiste justificado por la fe. ¿Se entiende?
¿sí? Una manito para arriba y yo voy a quedarme tranquilo de que ustedes lo entendieron. Si alguno no lo entiende, tiene una manito para abajo para volver a explicarlo. La idea es que usted lo entienda. ¿Ok? Bien. 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 Okay. Quiero preguntarle. Dele, hermana Marta, por favor. Sí, es que como que siento una ambivalencia y recordando yo una porción bíblica así, que dice de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Sabes cuál es? ¿Ya? Sí. Y uno observa, ¿verdad? Lamentablemente en las iglesias personas con ministerio pues que como que no dan, o sea, digo yo a veces digo, Dios mío, estoy juzgando, como que no dan esa forma de cómo deben ser, ¿verdad? Ante, entonces pues como que lo que usted está hablando aquí, a veces no lo llevamos a cabo como es, o muchos no lo llevan a cabo como es. Sí, hermana Marta. Yo puedo tener en mi corazón amargura hacia una persona y todo el mundo me ve, Marta está bien, pero puedo tener en mi corazón algo que a Dios no le agrada. Como así es. Yo. Sí, así es. Así es. Gracias, hermana Marta. Muchas gracias. Hermanos, este es el contexto donde, particularmente es el contexto de los primeros 8 capítulos. ¿Ya? Y por eso Pablo ya en el capítulo 9, que es lo que vamos a ver ahora, es... Sí, exactamente, sí. Hay personas que hablan bonito, pero no son genuinos. Sí, muy bien. Sí. Esto tiene que ir combinado. Si habla bonito y uno ve que obra a través de la fe y es una persona que ha sido cambiado y uno lo ve, sí, esta persona, este vecino, me dice que ahora es canuto, y ha visto cambios en él, saluda con amabilidad, muestra, ¿cierto?, los frutos que dice Santiago. Yo me motivo, quiero conocer. ¿Y qué? Oiga, vecino, ¿qué le pasó? Y ahí, ¿cierto?, yo tengo la oportunidad, mire, conocí a una persona llamada Jesús que transformó mi vida. ¿Se da cuenta? Entonces, podemos hablar muchas veces, podemos hablar cosas bonitas, pero si no mostramos con nuestros hechos, hay un dicho, no es mío, que dice, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. ¿Okay? Bien, Pablo entonces en el capítulo número 9 de Romanos, ya es que es la sección que nosotros vamos a ver ahora, si alcanzamos, yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver, ya. Pablo en el capítulo número 9, ya, magistralmente Pablo, ¿cierto?, empieza a hablarnos. Tenga abierta su Biblia en el capítulo número 9 y en los primeros 13 versículos Pablo empieza a hacer una diferenciación clarísima entre el Israel étnico y el Israel de Dios, ¿ya? Eso es lo que Pablo trata de establecer en estos 3 capítulos, en el 9, 10 y 11. Leamos. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia, en el Espíritu Santo, de que tengo, mire lo que Pablo dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y Pablo, mire lo que dice, porque desearía yo mismo ser anatema, es decir, maldito, separado de Cristo. Miren a lo que Pablo está. Pablo dice, yo desearía sacarme toda esta vida que tengo en Cristo, separarme de mi amado Jesús, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, es decir, a sus hermanos
judíos étnicos. ¿Se entiende? Es decir, recuerde que los judíos de aquel entonces, o la iglesia en Roma estaba constituida por judíos cristianos y por gentiles cristianos, pero Pablo extiende un poco más esta carta y porque sabe que hay judíos que hasta el día de hoy los judíos no reconocen el Nuevo Testamento como tal, no reconocen a Jesús como el Mesías, pero Pablo le dice, yo desearía yo mismo ser anatema por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, ¿ve? A quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede el Cristo, es decir, el linaje, el 3.15, Génesis 3.15, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque Pablo, ¿qué trata de hacer aquí? ¿Dios falló en sus promesas hacia Israel? No, pues. Pablo va a explicar eso ahora. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los... Fíjense lo que dice Pablo. Porque no todos los descendientes de Israel... ¿Cuál es el contexto del Israel étnico? Dice él, los parientes según la carne. Ese es el contexto. No todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Habrá una dicotomía? ¿O aquí hay dos Israel? Aquí hay dos Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos de ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa, porque este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. No solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección, no habían nacido aún, ¿cierto? Ni Jacobo, ni Esaú, aún no habían nacido, dice Pablo. Dice, para que el propósito de Dios conforme a su elección. ¿Quién elige? Pablo dice que quien elige es Dios. Permaneciera, no por las obras, se da cuenta que la elección no es por lo que yo haga, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ese aborrecí es un verbo muy fuerte, lo debo reconocer, pero debemos entender que no es que Dios haya aborrecido a Esaú. Escogido. No es que no haya escogido, no es que le haya entregado solo a Jacob el amor y a Saúl lo odió. Esa palabra aborrecer tiene que ver con que a Esaú le ofreció Dios su justicia. Lo vamos a explicar un poco más. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Acuérdense de la frase, de ningún modo, de ninguna manera, estáis locos, ¿cómo se te ocurre? Vladimir, ¿cómo se te ocurre pensar que hay injusticia en Dios? Eso es lo que Pablo está diciendo. De ningún modo, porque él dice, voy a leer la otra versión porque se pueden perder. El 9. ¿En qué versículo estábamos? En el 14. El 14. 15. El 15. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay? Sí, por favor. Disculpe. Cuando usted dice aborrecer ahí, ¿no será también amar menos significa ahí? Cuando No. dice la palabra de Dios, hace una semejanza, no sé si será lo mismo. Podríamos entrar en un pequeño análisis del aborrecer, pero tiene que ver, Pastor Héctor, con dejarlo ser. Es decir,
a él no le entregó misericordia, a él no lo eligió para salvación en el fondo. Lo dejó ser nomás, pero después le aplica justicia. Siga leyendo el texto, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ve, que hay injusticia de que haya elegido solamente a Esaú y a Jacob y a Saúl no. ¿Se da cuenta? Dice, no hay injusticia en Dios. ¿Y por qué dice Pablo que no hay injusticia? Porque dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no del que yo me compadezca, perdón, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Es decir, lo que hace Dios en cierta manera con Esaú es lo mismo que hizo con el faraón. Caín. ¿Me entiendes? Es lo mismo. Lo dejó ser. Recuerde que lo único, lo vimos en teología sistemática, es la gracia común la que detiene que el hombre, sin Dios, haga las mismas tonterías y fechorías que hizo Hitler. Es la gracia común. Lo que pasa es que Dios a veces retira su gracia común de ciertas personas porque tiene propósitos. No lo sé. ¿Me entiendes? No lo sé. Bien. Profesor, es que quería añadir en el versículo 11 que dice aquí que la elección fue una elección divina y que es un misterio aquí en mi Biblia. O sea, que esa elección fue una elección divina, por lo que es un misterio el por qué fue así. A ver qué es lo que dice Rul, si da alguna, para darlo un poquito más. Espera un segundo. ¿Puedo? Bueno, lo que dice Sproul respecto a Saúl, dice, aborrecí. Aquí no puede reducirse a amar menos, como lo aclara el contexto de Malaquías 1, 3 y 4. Conlleva un sentido de rechazo y antipatías. A eso se refiere con aborrecer. No es que lo amó menos, no, sino que no sintió antipatía. Ahora, Dios lo hizo así, ¿no? ¿Podríamos, hermano Alejandro, pensar lo mismo de Caín y Abel? Sí, podríamos pensar lo mismo. No lo dice el texto, ojo, pero podríamos deducirlo. ¿Ya? Podríamos deducirlo, hermano Daniel. Sí, por favor. En mi Biblia dice, rechacé a Esaú. Ahí tiene un cobra más sentido también. ¿Qué versión es esa? No sé quién habló, ¿el Sergio? Vladimir, perdón. La Biblia israelita nazarena usa ese término. Ok, perfecto. También está dentro del contexto. Es decir, no rechazó a Jacob, sino que rechazó a Esaú. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero hacer énfasis? No es que Dios aborrece, porque aborrecer es peyorativo, es algo, es como un pecado prácticamente, es como tener a alguien odio. Y Dios no odia a nadie. Dios está irado simplemente con el hombre todos los días de su vida, con el pecador todos los días de su vida, dice el salmista. ¿Me entiendes? Bien, quiero que vayamos en las láminas. Esta usted lea las láminas. Quiero llegar a mi hermano Abraham. Mi hermano. Por favor, pastor. Aborrecer ahí se nos ocupa en griego la palabra miseo. Ahí de aborrecer. Vamos a hacer una cosita. Vamos a ver qué es lo que me entrega a mí el griego para ahí para poderlo traducir bien. Sí, esperen un segundo. Vamos a abrir el tiro aquí mi ayuda de memoria y lo vamos a analizar un poquito para que no queden duditas.
Nuevo Testamento, me voy a Romanos. Romanos, aquí está Romanos. Se lo voy a mostrar en pantalla. Esperen un segundo. Romanos capítulo 9, versículo 14, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y el 14? ¿Qué está preguntando? El 9 y 14, no, es donde aparece el 13, perdón, el 13. Ya. ¿Dónde está? El 13, mi hermano. Ya. Ven en pantalla la Biblia interlineal del Nuevo Testamento, ¿sí? Ahí, ya. Mire, según cómo ha sido escrito a él, es decir, a Jacob amé, y a él, pero a Esaú odié. Veamos qué nos dice. Dice que este es un verbo aoristo, activo, indicativo, primera persona. Es decir, que está aborreciendo. ¿Pero qué significa la palabra? Viene del griego miseo, es de un primitivo, aborrecido, odiado, detestar, lo detestó, específicamente perseguir, ¿cierto? Aborrecer, aborrecible. No me entrega muchos datos, muchos detalles el verbo pastor Héctor. Pero no, Dios no puede odiar a nadie, no puede aborrecer a nadie. Es lo que decía, ¿cierto?, nuestro hermano Vladimir. Él lo rechazó simplemente. Eso es lo más cercano a lo que Dios hizo con Esaú. ¿Okay? Pero no ahí, disculpe, hermano, Por eso, disculpe, Sí, le hermano, escucho. ahí mismo en la página que usted está mostrando, decía amar menos. Sí, aquí al final tiene el adjetivo, la definición, amar menos. Es decir, no lo... Disculpe, No lo- hermano, lo asocié con Lucas 14, 26. El Cuando dice, contexto, en mí no me aborrece a padre y madre, no sé, y ahí me... sí. Entonces, Malaquías 1. Malaquías. Veamos qué es lo que dice Malaquías, porque el pasaje paralelo, ¿ya? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1, versículo, dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es decir, lo rechazó en el fondo. Esa es la idea, porque es el pasaje paralelo que Pablo usa. O sea, Pablo usa este versículo, estos 3 versículos en Romanos 1:13, ¿ok? Perdón, Romanos 9:13, Pablo se toma de esta idea, ¿cierto?, del capítulo 1 de Malaquías. Entonces lo que da a entender es que a Esaú lo rechazó, lo amó menos, como dice un poco la definición del griego miseo, ¿ok? Eso es lo que les puedo decir respecto a Esaú, que en el fondo lo podemos ver, ¿cierto?, déjenme salir de acá. Lo podemos ver con lo que Dios hace con la humanidad que no... Suena fuerte lo que voy a decir, pero Dios no elige a todos para salvación. A los que no elige para salvación, a los demás los deja en el mismo estado que nacieron. Recuerde que todos nacimos condenados, apartados de Dios. Entonces, Dios, a los que Él quiso, llamó, los predestinó, los escogió, los amó. Y dice que hay injusticia en Dios por haber hecho esto. No. No. El versículo 14 dice, no, dice, no hay injusticia. Pablo dice, no hay injusticia en Dios. Recuerde espera un segundo, hermana Marta. Dice que los eligió desde antes de nacer. Que no habían hecho nada bueno ni malo para que lo eligiera o lo rechazara. Sí. Una libre elección. Sí, así es, Erika. Te das muy bien. Rechazar entonces, no elegirlos para salvación. Sí, muy bien. Sí, estás aplicando. Eso en el fondo es. Ahora, uno como humano puede decir, Erika,
es injusto Dios, porque algunos los rechazó y no los eligió para salvación. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? De ninguna manera. No hay injusticia. Versículo 14, Erika, mira, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. De ningún modo hay injusticia. Si tú sigues leyendo, como ya lo leímos, te vas a dar cuenta que Dios dice, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Vladimir, ¿tú levantaste la mano? Perdón, hermana Marta, usted estaba primero. Disculpa, Vladimir. Hermana Marta, por favor. Es que le quiero leer completamente esta porción del versículo 11. Dice, solamente yo había dicho una porción nada más pequeña. El hecho de que Dios escogiese a Jacob en lugar de Saúl no se basó en nada que hubiese hecho o pudiesen hacer, sino este es el misterio de la elección divina. Así yo lo entiendo. Eso fue Dios, la voluntad de Dios. Así es. Eso es en el fondo. Vladimir, por favor. Sí, hermano, es que esta parte de la escritura me ha provocado harto conflictos en conversaciones con algunos hermanos. Ya. Porque yo creo que efectivamente es lo que dice el texto, tal cual como lo dice. Yo creo que es así. Y lo sustento como en la siguiente figura. A lo mejor nos puede ayudar un poquito a comprenderlo desde otra visión. Es como si, por ejemplo, me debiesen dinero y yo decido perdonar a uno y al otro no se lo perdono. Yo no estoy obligado a perdonarlo. El perdón y la misericordia Dios lo entrega por la pura bondad de su corazón. Él no le debe misericordia a nadie. Lo que sí debe es justicia. Por lo tanto, a los que le aplica misericordia no es injusticia. Siempre es justo. Pero Él decide entregar misericordia. Por lo tanto, la elección, como dice Pablo, es al que Él quiere. Y no tenemos nada que alegar respecto a eso. Exactamente. Es soberano. Exactamente. Así es. Gracias, Vladimir. Sí. Ahí tenemos otra visión de Vladimir con una muy buena ilustración. Exactamente. Dios no es injusto con nadie. Dios dijo no a un grupo determinado, yo voy a perdonar, voy a ser bondadoso, voy a aplicarles mi gracia, ¿cierto? Y al resto, al otro grupo, por decirlo de otra manera, no, voy a aplicar justicia. Entonces, ¿alguien recibió injusticia? Nadie. Nadie recibió injusticia. Todos recibimos nuestra justa paga por lo que hacemos. La diferencia es que con los elegidos, la paga del pecado la recibió Cristo. Por este otro lado, los que no fueron reconocidos como tales, es decir, aquellos que Dios aborreció, Dios aplica su justicia nada más. El justo pago por sus pecados. Recuerde que el hombre es responsable frente a Dios. Lo vimos en las últimas clases de soteriología. ¿Se acuerdan? Esa diferencia que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Bien. Nos hemos detenido bastante en este capítulo, esta primera parte. Yo creo que era bueno. Dios nos llevó a eso. Espero que algunos que hayan tenido su complicación ahí con este capítulo hayamos entendido un poquito más, pero las notas de estudio que yo les dejo, ahí está el versículo 13, lo pueden leer un poquito más en casa y pueden desarrollar un poco más la idea de lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero hacer para terminar es que el día de hoy, déjenme llevarlo a esta lámina, espérense un segundo. Y de hecho ahí Pablo habla de una elección particular, de una elección incondicional.
¿Me explico? Es decir, Dios elige de manera particular a quien Él quiere. Lo que dije al principio de las clases, nosotros no enseñamos posturas teológicas, sino que lo que enseñamos es Biblia. Pero a veces, cuando estudiamos Biblia, nos lleva a posturas teológicas. Y la elección particular es parte de una postura teológica, que no la vamos a tratar porque no me interesa. Pero si nosotros vemos ahí en el capítulo 9 de Romanos, y no tan solo el capítulo 9, vemos una elección particular o elección incondicional. Es decir, no había nada bueno en nosotros para que Dios nos eligiera. Quiero ver otra cosa con ustedes, que analicemos un texto para que entendamos cuál es el Israel de Dios. Y con eso nos vamos a quedar por el tiempo. Para que entendamos la próxima clase de qué estamos hablando. Esperen un segundo. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Esto lo vimos en un seminario que hicimos. ¿Dónde lo dejé? Pero váyase conmigo a Gálatas capítulo número 3, por favor. Ponga mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir acá. El Gálatas capítulo 3, del versículo 15 en adelante. Se los leo. Hermanos, dice, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Está leyendo conmigo, ¿cierto? ¿A quién fue hecha esa promesa? ¿A Abraham y a quién más? A su descendencia. ¿Está en plural o en singular? Singular. ¿Qué significa? Sigamos, el mismo texto nos dice ya las descendencias. En plural. Claro, dice, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia. Es decir, ¿quién es la descendencia? ¿A quién se le hizo la promesa que Dios le hizo a Abraham? Pues a Abraham, sí. ¿A quién se la hizo en el fondo? ¿Quién cumple esa promesa? A Isaac. No, pues, pero que el mismo texto nos dice, por hermanos, mire, el versículo... Cristo es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y aquí podríamos cerrar, irnos todos para la casa, porque hay una posición escatológica, dice que las promesas hechas a Abraham se tienen que cumplir ¿en quién? En Israel. Dicen eso, ¿no? Hay una posición escatológica, los dispensacionalistas. Ahora bien, Abraham fue hecho. ¿Ve? Pero las promesas que Dios le hizo a Abraham se cumplieron en Cristo. 130 años después. Sí, amén. Lo que digo es esto, dice, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Saltes el versículo 28 de Génesis, de Gálatas, dice, no hay judío ni griego, No hay siervo ni libre. no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Cristo Jesús. digamos, y si soy de Cristo, entonces sois, ¿qué? Linaje de Abraham. Descendientes al linaje de Abraham, herederos según la promesa. ¿Quién son los que reciben las promesas hechas a Abraham? ¿El Israel étnico o la iglesia o el Israel de Dios? La iglesia. Así es. Vámonos al capítulo 6 de Gálatas, versículo 16, del versículo 15, 6:15. De Gálatas. De Gálatas, el mismo capítulo, estamos en el mismo contexto. Versículo 15 dice, porque ni la circuncisión es nada. Dice Pablo,
ni la incircuncisión. Recuerde que Pablo escribe esta carta de Gálatas a judíos que se habían convertido al cristianismo, es decir, empezaron por la gracia y estaban como yéndose agregándole a la gracia las obras de la ley. Por eso que Pablo dice, oye, párenla, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, hablando de la creación en Cristo, hablando del nuevo nacimiento. Y dice, y a los que anden conforme a esta regla. ¿Qué regla? La nueva creación en Cristo. Paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? El mismo contexto lo dice. Capítulo número 3, volvamos al capítulo número 3. La iglesia. Exactamente. Ni hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo. ¿Se da cuenta? La iglesia de Cristo está constituida por judíos que se convirtieron a Cristo, por mormones que se han convertido a Cristo, por Alejandro Lizama, que es cierto que era un gentil que se convirtió a Cristo. La iglesia es el Israel de Dios. El mismo texto nos dice, la iglesia es el Israel de Dios, que es el depositario de las promesas, porque estamos en Cristo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa con el Israel étnico? Buena pregunta, ¿cierto? Capítulo 10 de Romanos. Queda mucho tiempo. 10 minutos. Hermano, dice, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Recuerde que en el capítulo 9 Pablo expresa su dolor al decir, desearía de ser yo anatema, maldito por amor a mis hermanos en la carne, hablando del Israel étnico. Para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Pablo dice, no, es que estos compadres, mis hermanos, los étnicos, tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Bueno, les leo de la versión suya para que se puedan entender. El 10. ¿10 qué? 10:1. Romanos 10. Sí, capítulo 10 de Romanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice Pablo. A conocimiento, en el fondo. Porque ignorando la que dice, la justicia de Dios. El Israel étnico, los israelitas que están ahí peleando con Palestina, ellos, dice Pablo, que ignoraron la justicia de Dios y la siguen ignorando y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Israel étnico para que se vuelva a Cristo, para que reciba las promesas hechas a Abraham? Necesitan convertirse a Cristo. En Israel de Dios. Exactamente. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5, porque la justicia es que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y saltémonos al versículo número 14. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán, sí, del versículo del capítulo 10, y cómo oirán sin haber quien les predique. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia. ¿Y cómo predicarán? Decir, oye, pues párenla, vayan, prediquen. ¿Y cómo predicarán? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Me acuerdo de un tema de Marcos Witt. De los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Con esto terminamos. Los evangélicos creemos que la iglesia nace en Hechos capítulo 2. Nosotros creemos
que la gracia es una manifestación de Dios a partir del Nuevo Testamento. Grosso error. Porque la gracia del Señor se empieza a manifestar desde Génesis. Desde Génesis. Acuérdense, cuando Dios tuvo que sacrificar un animal para entregarle pieles a Adán y Eva, ¿por qué? Porque estaban desnudos. Dios pudo haber dicho, no, ¿sabes qué más? Voy a exterminar la raza humana. No me voy a hacer problemas con la raza humana. Voy a exterminar a Adán y Eva. Pero ¿qué es lo que Dios hizo? Aplicó gracia. Les dio vestidura. Y más adelante, en Génesis 3:15, que ahí comienza el pacto de gracia, ¿cierto? ¿Qué es lo que le dice? Ahora, mujer, tú le herirás a la descendencia de la serpiente en la cabeza. Y a tu serpiente le dices, es por la descendencia de Caín en el fondo. Tú le herirás solo en el calcañar a la simiente de la mujer. Desde ahí nace el pacto de gracia. Y todo el Antiguo Testamento vemos nosotros manifestada la gracia del Señor, hermano. Dios tiene un solo pueblo, no dos. Y ese pueblo nace en el pacto de gracia. Se manifiesta con Abraham cuando le dice, mira hacia arriba, ve tu descendencia, así será tu descendencia. Lo que hace Dios en Abraham, lo que nosotros tenemos que ver en Abraham, es que ahí Dios estaba estableciendo un pueblo fiel, un pueblo elegido. Recuerde que hasta Israel étnico fue elegido por gracia. Uy, le dice, ustedes no tenían nada que hacer, ustedes no eran los mejores del mundo. Dios los eligió. Cuando uno empieza a analizar las escrituras, ¿cierto? Profundizando Romanos, creo yo, por lo menos a esa conclusión llegué yo hace muchos años atrás, de que Dios tiene un solo pueblo, hermanos, no tiene dos. Respeto a aquellos que consideran a Israel étnico como el pueblo escogido por Dios. Lo respeto, pero a la luz de la Escritura, el único pueblo escogido por Dios es el Israel de Dios. Aquellos que se han entregado sus vidas a Cristo. Ojo, la pregunta, ¿cómo fueron salvos en el Antiguo Testamento? Por la fe que tenían y ¿En la quién? esperanza que tenía el Mesías. Así es. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por creer en el Mesías que iba a venir. Y ojo, no tan solo habían israelitas, habían gente gentil que también formaron parte de los salvos del Antiguo Testamento. Pregunta: los israelitas o el pueblo de Israel como nación, aquellos que no reconocieron al Mesías como su Salvador, ¿se perdieron en el infierno o fueron salvos? Se perdieron. Se perdieron, pues. Entonces, ¿a quién fue hecha la promesa de Abraham? A la descendencia. Y Gálatas nos dice, ¿quién es la descendencia? Cristo es la descendencia. Y como nosotros estamos en Cristo, somos el Israel de Dios. Como dice un negrito en TikTok. No sé si lo han visto, pero me da risa al verlo. Mi hijo dice, papá, mira, eso. En el fondo, las evidencias bíblicas están a la luz. Hermanos, siervos queridos, si usted quiere igual seguir creyendo
en que existen dos pueblos, puede hacerlo. Si esto no es una doctrina fundamental, ojo con eso. El tema escatológico es una doctrina, diría yo, que terciaria. ¿Me entiende? Usted puede creer que Israel, cierto, a Israel étnico fueron hechas las promesas y que podemos adular a Israel, todo eso, sí, ok, si usted quiere seguir creyendo eso, amén. Vamos a seguir siendo buenos hermanos, participando, cierto, de la comunión de los santos, pero a la luz de las Escrituras, Dios tiene un solo pueblo. Eso es lo que yo humildemente veo después de un análisis de años que me costó entender que Dios no tiene dos pueblos. Bien, eso es lo que trata Entonces, el capítulo. Nos paramos en la gracia de Dios. Por supuesto, debemos seguir amparándonos en la gracia del Señor. De Dios. Eso. Y el capítulo 11 es, que ya nos pasamos, porque ya son las 9:32, lo vemos para la próxima clase, ¿ya? Porque ahí surgen algunas preguntas. Porque Pablo empieza a hablar del remanente. Remanente de Israel. ¿Quién es el remanente de Israel? Buena pregunta, ¿cierto? Eso lo dejamos en incógnito para la próxima clase. Bien, preguntas y comentarios. Uno nomás, no dos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy buena la clase. Gracias, Vladimir. Gracias. Interesante. Aprendo más cada noche, cada día. Todos aprendemos de una u otra manera. Yo también aprendo al preparar las clases. Por eso lean las notas de estudio que les mandé. Léanlas. Hermano, por favor, Pastor José Miguel. Voy a hacer un comentario del versículo 12 y del 12, o sea, del 12 al 17, donde habla de lo, porque no hay diferencia entre judío y griego. El 12 y 17. 17, sí. O sea, el 12 y 17. Donde comienza hablando en el 12 de que no hay diferencia entre el judío y griego y después sigue hacia abajo. Ah, correcto, sí. Aquí lo importante de esto, bueno, yo estoy leyendo un comentario de la Biblia Reina Valera. ¿Ya? Dice de que no hay un Dios para los judíos que sea bueno y no hay otro Dios para los gentiles que también sea bueno. Exacto. Sino que solamente dice que eres el Señor y eres el Padre de todos los hombres. Exactamente. Es un resumen más que nada del comentario, porque es muy largo el comentario, pero como que ahí está la idea principal de todo esto, de que no hay dos dioses diferentes para uno ni para el otro. Eso nomás, hermano. Muchas gracias, Pastor José Miguel. Y entendamos, hermanos, no hay dos pueblos, solo hay uno, el Israel étnico. Eso. Si el israelita que está hoy día actualmente ahí en Israel, o el judío que está en Israel, es un gentil. Si él quiere llegar a ser parte del Israel de Dios, del pueblo de Dios, tiene que convertirse a Cristo. Por eso tenemos que orar por los israelitas, por los judíos, pero también por los palestinos, también por los africanos, también por los europeos, por todas las naciones tenemos que orar para que lleguen al conocimiento de Cristo, para que sean parte del Israel de Dios. Bien, eso. ¿Algún otro comentario más? Si no, oramos al Señor y nos desconectamos. Por favor, Erika. Es que a veces me queda un poco, no sé cómo explicar eso de Pablo, porque igual a mí me cuesta muchas cosas, que a veces no quiero hacer algo y lo hago, o a veces sí quiero hacer algo y no lo hago. Entonces, como que a veces me cuesta mucho. Y como te decía, que una persona que no cambia, tal vez no es genuino, entonces yo a veces pienso que no soy genuino, no sé. Mira, el solo hecho, Erika, que tengas esa inquietud, a mí me da a entender que tú eres una hija del Señor. La palabra lo que tiene que hacer, Erika, es transformarte, es quebrar tu esquema.
Y lo que la palabra ha hecho hoy día, creo yo, que te ha quebrado el esquema. Yo tengo como profesor, como maestro, tengo que decirte lo que el verdadero mensaje que está en la Escritura. Aquella persona que se ha convertido a Cristo y no ha mostrado frutos de arrepentimiento, para mí no es creyente. Para que sea un creyente genuino tiene que ir de a poquitito, no mañana, no en un año más. Si fuera un año más, 2 años más, sería lo ideal, Erika. Recuerda que Pablo estuvo 3 años estuvo en el mejor seminario, el apóstol San Pablo. Erika, el apóstol San Pablo, el que escribió la mayor cantidad de cartas en el Nuevo Testamento, Erika, era malo, era perverso. Él perseguía a los creyentes, a los cristianos. Él fue el que llevó a Esteban, ¿cierto?, para que lo apedrearan. Fue un cómplice de homicidio. ¿Y a qué iba a Damasco? Iba a buscar más cristianos para enjuiciarlos. ¿Y qué pasó ahí en el capítulo 9 de Hechos, Erika? Tuvo un encuentro con el Señor. Y para que Pablo pudiera entender que esta cosa no era con la ley y que no era el esfuerzo de él, tuvo que pasar 3 años ahí a los pies de Gamaliel, el maestro que tuvo. Entonces, si tú dices, wow, estoy recién aprendiendo, dale. Si tú sientes la inquietud de cada martes conectarte el día viernes, no sé si estás en las clases de historia, es porque el Espíritu Santo te está convenciendo, atrayendo para que tú cada día vayas creciendo en Cristo. Amén. En este caminar, Erika, nos vamos a caer. Que levante la mano aquí alguno de mis hermanos, incluyendo a los siervos. Incluyendo a los siervos. Si hemos dejado de pecar. Yo no te puedo levantar la mano con todo el conocimiento que tengo. Hago un esfuerzo diario para no caer. A veces triunfo, llega la noche y grito de gozo porque he triunfado sobre mis debilidades. Pero hay otros días en que tengo que llorar y pedirle perdón a Dios porque la tentación me ha vencido. Y es una lucha permanente. Y Erika, y no estás sola. Hay alguien que está en ti, que si es la tercera persona de la Trinidad. Está el Espíritu Santo ayudándote, levantándote, orando, gimiendo por ti. La Biblia dice que Él gime con gemidos indecibles. Eso te puedo decir. Bien, hermanos amados, Otra cosa. como nadie levantó la mano, somos todos pecadores. Hermano, Erika, por favor. perdone, pero es que Dale nomás. yo ahí la verdad que mentí cuando puse en qué iglesia voy, pero puse en La Calera, ¿no? Pero es necesario, la verdad que yo sí he ido a una iglesia, pero siento como que no encajo. Pero no porque a lo mejor yo soy muy conflictiva, no lo sé. Pero es necesario que uno asista a una iglesia y digo. Mira, te voy a tratar de responder con la Biblia, ¿ya? Tú me dices si es necesario que yo vaya a una iglesia. La respuesta te la da el escritor de Hebreos. Dice, capítulo 9 de Hebreos, si lo puedes tener por ahí, lo anotas en tu Biblia, 9:24 al 25. Dice, mi versión, y consideremos, esta es la versión de las Américas, y consideremos cómo estimularlos unos a otros, al amor y a las buenas obras. Versículo 25, Erika. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Anda conmigo a Efesios capítulo 4.
pero te lo voy a leer yo. El versículo 21, 4:21. Oh, me equivoqué. Sí, lo tengo acá. Oh, me equivoqué. 4:11, ¿no? Espérame un segundo, Erika. ¿Te lo leo? Ah, ya. El 11, mira, el 4:11 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios determinó estos ministerios? Los dos primeros podemos objetar, los tres primeros podemos objetarlo. Quedémonos con los pastores, los evangelistas, pastores y maestros, ¿ok? Y el versículo 12, ¿qué dice? Léelo tú, Erika, por favor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya, entonces esos dos textos te tienen que dar luz, hija, mírame. Te tienen que dar luz para que tú tomes una decisión. El cuerpo de Cristo son todas las iglesias en el mundo, todos los convertidos a Cristo. Pero hay iglesias locales, ¿cierto? Cuando hablamos de iglesias locales, son estas iglesias que están constituidas en algún sector, ¿cierto? Que dice iglesia pentecostal de la nueva vida, qué sé yo, no sé. Eso se llaman iglesias locales. Y Dios en esa iglesia local tiene un maestro, 2, 3, los que sean, tiene un pastor. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Pero también Hebreo nos dice que no tengan por costumbre, o sea, que tengan buena costumbre de congregarse para alimentarse juntos. ¿Cómo tú podrías crecer en Cristo si no estás en una iglesia local? ¿Ok? Fe. ¿Bien? Bien, no sé si te contesto tu pregunta, Eric. ¿Sí? Bien, qué bueno. Bien, hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer. Si no, nos desconectamos. Y fue una clase que no me esperaba. La verdad que yo quería hablar del 9, 10 y 11, pero termino hablando solo del 8, del 7, del 6, del 9 y parte del 9, pero Dios es así, Dios nos guía como Él quiere. Bien, vamos a pedirle a nuestro pastor Jorge, ¿cierto? Si algo nos quiere decir, pastor Jorge, si está en condiciones, nos pueda saludar. Sí, muchas gracias a Dios por este tiempo. Solamente invitarles a caminar juntos en la fe. Amén. Que si hay algo que nos tiene que unir es la fe en Cristo, la fe en el Señor. Y como no tenemos la costumbre normalmente de invitar mucho a actividades locales, pero en lo personal he sentido el deseo de poder invitarle a los que quieran participar. No necesariamente se pueden anotar, o si lo desean hacer, sí, lo pueden hacer. Este viernes a las 12 de la noche comenzamos una cadena de oración de 24 horas. Estamos orando como iglesia local. Y si alguien quiere sumarse para ser parte de esta cadena de oración que la hacemos todos los meses y quisiera, no sé, me dijera o nos comunicara de aquí al viernes, el viernes el pastor Juvenal en la clase de historia puede tomar los nombres, decir yo quiero orar de las 3 a las 4 de la tarde o de 1 a 2 de la tarde o en algún horario en particular, si quiere o si no quiere anotarse pero también quiere hacerlo, tenga la libertad de poder hacerlo para que nos podamos unir. Sobre todas las cosas queremos orar por nuestra nación, queremos orar por el coronavirus y queremos orar también por la iglesia en general. Han sido tiempos no fáciles, pero permitido por el Señor con un propósito. Yo pienso que este es el tiempo que el Señor pueda iluminarnos en nuestros corazones. ¿Por qué ha venido todo esto? ¿Por qué estamos pasando todo esto? Creo que en la soberanía del Señor hay un propósito para este tiempo. Y qué bueno que nosotros podamos distinguirlo, entenderlo, y eso nos va a dar aún mayor tranquilidad de vivir el día a día. Así que si alguien a futuro quiere anotarse en alguna hora, bienvenido para que podamos unirnos y orar juntos como familia en la fe.
Así que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, les queremos mucho y sea el Señor nuestra paz cada día. Gracias, hermano Alejandro. Bien, vamos a invitar a nuestro pastor Sergio Astudillo, que está ahí, si puede orar para que nos podamos ir a la casa, no, para que nos podamos desconectar y quedarnos en casa. Pastor Sergio, si es tan amable, por favor. Amén, mi hermano Alejandro. Okay. Estoy un poquito resfriado, así que me perdonan la tos y... Amén. Vamos a conectar la cámara. Estamos trabajando en la casa, así que estamos un poquito desordenados. Padre amado, Dios de la misericordia, te damos gracias, Señor amado, por poder compartir junto a nuestros hermanos de distintos países, de distintos locales, Señor amado. Padre, parte de tu palabra, Señor amado de la gloria, donde podemos edificarnos, crecer, aprender, Señor amado, confirmar muchas cosas, Señor amado de la gloria, que dudas que muchas veces tenemos, Señor amado, o también reafirmar, Señor, las convicciones que tenemos también, Padre. Gracias te damos, Señor amado, porque podemos, Señor de la gloria, compartir esta palabra que es alimento del cielo, Señor, y podemos crecer, no, Señor, para ser los mejores, sino para servirte de mejor manera, Señor amado. Padre, confirma en cada una de las vidas de mis hermanos, Señor amado, el deseo de servir, Señor amado, el deseo de alabar y bendecir su nombre, Señor, con excelencia como usted se lo merece. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por la obra en la cruz, Señor amado. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad cada día, Señor amado. Gracias por los maestros que se esfuerzan y se preocupan, Señor, por dar lo mejor en la enseñanza, Señor amado de la gloria, y también a los pastores que nos han invitado. Te damos toda honra y toda gloria, pidiendo bendición del cielo para los que hoy día pudieron participar y aquellos que no pudieron también, Señor amado, guiándole y guardándole. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. 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 Amén, Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Que tengan una bendecida noche, ¿cierto? Gracia y paz para cada uno de ustedes. Y nos vemos, recuerde, el próximo viernes con nuestro pastor Julio, nuestro pastor Juvenal Cona, ¿cierto? El maestro de historia de la iglesia. Está bastante interesante. Bien, eso. Dios les bendiga, cuídense. Lean las notas de estudios que les enviamos. Se las enviamos para que las puedan ver. Dios les bendiga. Hermano Freudland. Bendiciones. Venga, mi pastor. Saludos a Iquitos. Dios le bendiga. Julio, bendiciones, Dios le bendiga. Pastora Verónica, chao. Pastor Jorge. El pastor Hermano Héctor, Daniel, Dios Dios le les bendiga. bendiga. Bendiciones. Hermana Marta, bendiciones, hermana Erika. Dios les bendiga. Bendiciones, Puerto Rico. Igual, saludos, bendiciones. Gracias, Esté muy bien. igualmente. Bye. Hermano Víctor, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, hermano Eduardo Olivares. Dios le bendiga, hermano Víctor Silva. Un gusto.